tal? Hoy es viernes de grabación de Reflejos del Arte. Sí, un viernes más aquí. Un viernes más. Gracias por su atención, gracias por seguir este programa. Y hoy vamos a hablar acerca de la cultura maya y del arte maya, ¿verdad, Cristian? Sí, hoy vamos a hablar de una civilización que fue muy importante y que tiene mucho que ver con la sociedad mexicana, ¿no? Que el sur de México está lleno de zonas arqueológicas y vamos a hablar un poquito de las ciudades más importantes y de la cultura que espero que pues les sorprenda igual que a nosotros nos ha sorprendido mucho, ¿no? Leer sobre ellos. Sí, nos sorprende, nos maravilla. Sí, nos maravilla mucho. Una cultura muy avanzada, bueno, fue una cultura que de alguna manera todavía sigue presente, como vamos a ver a través de este programa. Y quizá ahí tenemos ahí una gotita de sangre maya, quizá en nuestra sangre, quizá. ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, si no, una gota de sangre sí, creo que influencia. No, claro. Influencia y pues agradecimiento y orgullo. A los ancestros. Y orgullo. Yo siento mucho orgullo. Muy bien. Bueno, fue una civilización que proviene de Sudamérica, ¿no? Y que pues desarrollaron que el alimento más importante para ellos, que era el maíz. No, esto te hablo de 4000 antes de Cristo, o sea. Sí, es decir, provienen, se va moviendo hacia Mesoamérica, ¿verdad? Uh-huh. Y en el tema del maíz, pues el maíz va a ser fundamental para la civilización maya, igual que para otras civilizaciones de la región. Claro. El maíz fue esencial, parte fundamental de su nutrición, de sus creencias, de sus fiestas religiosas. Uh-huh. Y bueno, aquí tenemos el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, que explica su origen, su génesis. Pura calidad traemos aquí. Pura calidad, Cristian. De props. Puros props aquí, como pueden ver, hasta una pirámide, una máscara. Y bueno, el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, o también el libro El Consejo, como se conoce, que explica el origen. Cómo los dioses eran dioses que podían fallar, que podían equivocarse, que podían crear al hombre de madera, de barro, pero era un hombre que no podía tener la palabra, no podía pronunciar el nombre de estos creadores, ¿verdad? Entonces, a partir del maíz blanco y del maíz amarillo, se hace una masa y pues, se infunde vida. A estas criaturas que se convierten después en los mayas. Sí, y que los mayas después, bueno, poco a poco se centraron en la construcción de ciudades, ¿no? Precisamente con eso de lo religioso, ¿no? Pues fueron construyendo templos, fueron construyendo pirámides, fueron perfeccionando de a poco la técnica arquitectónica, ¿no? Está el Chichén Itzá, los monumentos que conocemos, pues ya es el esplendor, ¿no? Es la cúspide de su arquitectura, pero bueno, empezaron de a poco, ¿no? A construir ciudades, a construir ciudades donde veneraban a los dioses, rituales, ¿no? Todo eso. Eran las llamadas ciudades-estado, que eso, bueno, lo aprendimos desde siempre, lo sabíamos, y cada una tenía sus particularidades, ¿verdad? Claro. Pero mucho en común, por ejemplo, el comercio, que de alguna manera también los unía, las creencias religiosas, en fin. Sí, durante el periodo clásico, que es más o menos bueno, esto del maíz era 4000 antes de Cristo, apenas iba iniciando la sociedad maya. Durante el periodo clásico, que es como 200, 900 después de Cristo, pues la civilización maya alcanzó su máximo exponente, ¿no? Como que su esplendor total de la civilización. Exactamente, sí. ¿No? Es cuando alcanza este esplendor. Decir que las pirámides, ellos los consideraban, bueno, eran una réplica de las montañas. De sus montañas. Una réplica de las montañas. De sus montañas, y aparte era entre mayor elevación, más cerca estoy del cielo, de los dioses. Exactamente. ¿Sí? Como los tres niveles, ¿verdad? El cielo, la tierra y el inframundo, en los cuales se concentraba la mirada del hombre y de la mujer maya. Sí, y son enormes, o sea, tú ves la pirámide y bueno, te haces una idea de más o menos de qué tamaño es, pero son monumentales, o sea, son enormes, ¿no? Son completamente enormes. ¿Algo más que quieras decir de la civilización maya para pasar ya a
Sí. a las ciudades? Solamente decir que se va a desarrollar en la zona selvática, que no es poca cosa, ¿verdad? No, hombre, imagínate. Sí, Imagínate. y que va desde Palenque en Chiapas hasta Copán en Honduras, cerca de la frontera con Guatemala y un poquito más allá, ¿verdad? Es decir, Guatemala, Honduras, una parte de El Salvador. Y acá en México, pues es Chiapas, es Yucatán, es Tabasco también. Claro, y ahorita veremos en los datos que la mayoría están en México, ¿verdad? Sí. La mayoría están La mayoría. en México. ¿Qué te parece si pasamos a Tikal? Claro, claro que sí. Bueno, Tikal yo leí que empezó a poblarse. Tikal está en el norte de Guatemala. Y yo leí que empezó apenas a poblarse en el 700 antes de Cristo. Bueno, tenemos que decir antes de Cristo porque suena como a maestro, ¿no? De que antes de Cristo, después de Cristo, pero realmente sí es importante. Para marcar, claro, marcar un poco la época. Sí. En el 700 antes de Cristo empezó a poblarse y casi 100 años después, en el 700 después de Cristo, fue cuando Tikal se convirtió en la ciudad maya más importante, ¿no? Que tuvo su mayor esplendor. Exactamente, sí, una joya arquitectónica. Sí. Me gustó mucho cómo lo expresaste aquí, atrapa en la mitad de la selva. En la mitad de la selva. En medio de la selva, más bien, ¿sí? En medio de la selva. Sí, y que llegó a albergar, pues, 100,000 habitantes, ¿no? Y más o menos 4,000 edificios. O sea, era una ciudad enorme, o sea, fue la ciudad más importante de los mayas como tal, ¿no? Sí. Y como tú dices, está a la mitad de la selva. Y el nombre que tiene ahorita es reciente y hace referencia a los ruidos del bosque, ¿no? Qué interesante. Wow. Que es el lugar de las voces, ¿no? Sí. Lo hemos visto en tu caso que estuviste recientemente en Tikal, sí. O cuando vemos algunos videos donde están estas ciudades mayas. Claro. Los ruidos de las voces de la selva son, por ejemplo, las guacamayas. Los monos. En este caso los monos, el mono aullador conocido sí, pusiste, ¿no? El mono como aullador. El zaraguato. Ajá. Es de los animales o el más ruidoso que hay en la selva. Verdaderamente hay arqueólogos. Tuve oportunidad de ver unos videos del Instituto Nacional de Antropología e Historia que les recomiendo. Sí. Se llama Piedras que Hablan. Ajá. Son muy bellos. Sí. Y sobre todo el gran escritor Juan Villoro es quien hace las entrevistas y quien nos va guiando. Uh-huh. Y había unos arqueólogos que uno de ellos decía, yo la primera vez que dormí por aquí y escuché el ruido de estos monos aulladores, uh-huh. Dice, realmente me espanté porque no sabía, o sea, porque no parece un ruido de un mono normal, ¿verdad? Sí, no, sí. O sea, es algo muy especial. Impone, ¿no? La naturaleza siempre impone, ¿no? Impone. Como que las voces también de los animales, sí. Como que impone mucho. Y que muchas de estas construcciones, pues, cumplían uh-huh. Estos templos, pues, dedicados a los dioses, a veces eran tumbas, ¿no? Donde hacían sus rituales, sus sacrificios, sus ceremonias, que ahorita hablaremos de los sacrificios, pero traemos aquí quizá la pirámide más importante de Tikal, sí. Que es la pirámide Gran Jaguar, ¿no? Del 750. Del 750. Dice, todo tiene un orden y un porqué. Los mayas creían mucho en los ciclos, uh-huh. Así como el maíz tiene su ciclo, las personas, claro. Es decir, el nacer, el morir y el revivir, claro. De alguna manera, el volver, ¿verdad? Oye, y yo leí que ellos veían el tiempo de forma circular. Nosotros vemos el tiempo de forma lineal, exacto. Que va siempre hacia adelante, pero ellos lo veían de forma circular, ¿no? Su concepción de la vida era completamente distinto. Sí. Y el hecho de que hay una conciencia de la eternidad también, del más allá. Claro. Del más allá. Ahorita lo vamos a comentar más a fondo. Sí, y como bien tú dices, todo tiene un porqué, o sea, los niveles, si ustedes se fijan, por ejemplo, si sale la foto ahí de la pirámide, los niveles son 9, ¿no? Los números perfectos para los mayas, siempre son esos niveles, 5, 7, 9, 13 niveles el 20 del también. Cielo, ¿no? 13 niveles del cielo y los 9 que mencionabas ya del inframundo. Claro. Y que se pueden ver también en sus construcciones, en las pirámides, en los templos. Y yo sí me pongo a contar, por ejemplo, aquí en el Jaguar son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 niveles. Y la Chichén Itzá también creo que son 9, ¿no? Entonces todo tiene un orden, los templos también tienen un orden, hacen 7 templos, ¿no? O sea, todo está muy bien planeado, o sea, nada está de forma aleatoria o así, ¿no? Muy bien. Todo está muy bien planeado. ¿Nos quieres contar de la gran pirámide del Jaguar? Y ahorita hablamos también de la importancia del jaguar para la cultura maya. Sí, bueno, el templo tiene una altura de 45 metros, esto quiere decir que sobrepasa a Chichén Itzá en altura, uh-huh. no en área, en anchura,
Pero bueno, se llama el Templo del Jaguar porque en su crestería tenía tallada la cabeza de un jaguar, ¿no? Que el jaguar se exhibe actualmente en el Museo de Arqueología de Ginebra, ¿no? Yo digo, no sé por qué llegó allá, no sé por qué llegó hasta allá, pero yo siento que la cabeza debería estar en el lugar para el que fue creado, que fue para la pirámide del Gran Jaguar. O no sé qué piensas tú respecto a esto. Claro, sí, también lo pienso. Creo que hemos hablado de los saqueos Sí. que hubo, por ejemplo, en el caso de estas zonas arqueológicas mayas, Sí. Por parte de norteamericanos, de europeos. Por ejemplo, está el Código de Dresden en Alemania, ¿verdad? Uh-huh. Y como bien lo dices tú, hay muchas piezas arqueológicas en diferentes partes del mundo que de alguna manera pues sabemos que se han preservado, que se han conservado, pero qué mejor que estuvieran también en nuestro país, donde actualmente yo creo que hay perfectamente las condiciones para tenerlas y para mostrarlas y compartirlas con el mundo, ¿no? Claro, y que esto es muy importante que fueron creadas para ese lugar, ¿no? Los mayas lo vieron ahí, lo visualizaron ahí, y ahí fue donde lo vieron, ¿no? Y es como si le quitaras a un cuadro, como si le quitaras una partecita, ¿no? O Sí. sea, forma parte de la pirámide, pero se la quitas, ¿no? Si tú te pones en el centro, esto también es muy famoso en Chichén Itzá, pero bueno, cuando te pones justo en el centro de la pirámide y aplaudes, de forma que, pues aplaudes de forma fuerte, en la puerta de arriba crea un efecto que es a ver si se puede escuchar el sonido del canto del quetzal, ¿no? Entonces es similar ese sonido. Si me preguntan cómo lo hicieron los mayas, no sé, no sé cómo lo hicieron. Uno de los tantos enigmas o preguntas que tenemos, ¿verdad? Sí. Si me preguntan cómo lo hicieron, no lo sé, o sea, realmente no sé cómo consiguieron ese efecto, ¿no? Sí. Del canto del quetzal, imagínate, o sea, Sí. ¿Cómo haces ese efecto con el simple hecho de aplaudir? Eso es maravilloso, ¿no, Cristian? Como hoy en día cuando creemos que los seres humanos tenemos una respuesta para todo, hay todavía estos enigmas, hay todas estas preguntas que nos maravillan. No, y los mayas, cuando te pones a leer, porque nosotros pues nos pusimos a leer un poco de la civilización maya, te pones a leer y es lo que tú dices, o sea, no encuentras a veces respuestas en lo que hacen, ¿no? Dices, estos tipos cómo lo hicieron y cómo lo hicieron en su época y cómo se les ocurrió, cómo realmente te sorprendes y bueno, la historia, la arqueología de hoy en día pues tampoco sabe responder muy bien también porque fue hace mucho, ¿no? Pero sí. no saben saber cómo consiguieron tantas cosas, ¿no? Sí, hay muchas interpretaciones y creo que cada vez vamos conociendo más gracias al gran trabajo que han hecho pues arqueólogos y expertos en el tema. Estábamos hablando de la pirámide del jaguar. Del Gran Jaguar. Y decir que el jaguar tiene una importancia para el pueblo maya. Claro. La palabra jaguar es balam, que también quiere decir mago, y bueno, era relacionado con la muerte, con las prácticas chamánicas, con la espiritualidad, con la noche, ¿no? En la noche pasaban muchas cosas, claro. Entonces, con la agricultura, con la fertilidad, y bueno, y los mayas tenían este concepto también de una dualidad, entre el día y la noche, entre el cielo, la tierra, el inframundo, entre, digamos, los dioses, cuando eran buenos, cuando se portaban bien con ellos, pues era porque salía el sol, porque estaba la cosecha del maíz, porque llovía, ¿verdad? Claro. La importancia luego lo vamos a ver también de Chak y del dios de la lluvia. Sí, claro, ellos aprendían completamente por el sol. Sí. Ellos aprendían solamente mediante el sol, mediante el movimiento del sol, ¿no? Y el jaguar, que es muy importante también porque, o sea, yo me imagino que... O sea, ver un animal así, de esa forma, verlo en vivo, te sorprende mucho, ¿no? Entonces, el jaguar precisamente existe en esta selva de Tikal, ¿no? Entonces, seguramente vieron al jaguar y imagínate, no sé si lo cazarían o no, eso sí no lo sé, pero... Si hacían una barbacoa de... No lo sé. No, pero igual estos animales... bueno, lo decíamos aquí de broma, pero realmente eran sagrados para ellos. El quetzal es muy sagrado para ellos y ahorita está en peligro de extinción ahí en Guatemala, pero realmente eran animales sagrados para los mayas, ¿no? Sí.
Si quieres hablamos de él. Ahora traemos los sacrificios, que es algo muy, muy importante de la cultura maya, ¿no? Sí. Que entre los... A ver, dime. No, perdóname. No, nada más decir que antiguamente se tenía esta creencia errónea que los mayas eran muy pacíficos, eran muy zen, solamente se la pasaban contemplando el cielo, ¿no? Y no es cierto. Bueno, tenían mucho en común con otras civilizaciones de su momento. Y pues también de pronto entre ellos mismos, entre los mismos mayas, entre las ciudades había conflictos bélicos, por decirlo de alguna manera. Como cualquier sociedad. Sí. Y también había sacrificios. ¿Nos quieres platicar de los sacrificios? Bueno, yo leí que... ¿O quieres practicar uno aquí? No. Aquí encima de la pirámide. Aquí encima de la pirámide. No, es que realmente si te vas a leer tú los sacrificios, sí. Están muy fuertes, ¿no? Uno de ellos era la extracción del corazón. Sí. En una vasija pintada yo vi que, bueno, también por ahí saben que cómo eran los sacrificios, ¿no? Que está una persona como atada a un cadalso de madera y un grotesco personaje pues como que lo ataca con una lanza, ¿no? Mientras los músicos tocan tambores y trompetas, imagínate lo dark, ¿qué es eso? Todo un espectáculo, ¿no, Cristian? Sí. Imagínate, sí. No sé, me imagino yo en la noche con el fuego, imagínate la música, ¿no? Sí, han encontrado, bueno, así como en las pirámides, de repente sí se encuentran restos, pues, hasta de la sangre, ¿no? Sí. Y en los cenotes también, los cenotes. Podemos decir que eran una especie de portales, o así lo miraban, así lo contemplaban los mayas, como una especie de portales, las mismas pirámides. Uh-huh. En los cenotes han encontrado también en las cuevas sí. Piedras o rocas apiladas que también simulaban como la pirámide. Y bueno, ahí hacían estos rituales, estos sacrificios, uh-huh. Y en muchos casos, más que lo que se creía anteriormente que eran mujeres, que eran doncellas, también han encontrado muchos niños. Muchos niños. Sí, y que realmente esto, bueno, nosotros, fíjate cómo cambia cómo la concepción es completamente distinta, ¿no? Por ejemplo, sí. Ellos jugaban al juego de pelota, ¿no? El muy famoso, así que le pegaban con la cadera, ¿no? Creo que también con con la cadera, ¿verdad? O con el antebrazo. No sé si con el antebrazo, pero con la cadera sí, ajá, seguro, ¿no? Sí. Y... yo hubiera ganado. Y realmente ellos querían ganar, y el sí. que ganara es el que era sacrificado, ¿no? Exacto, ellos querían ganar. Ellos sí. querían ganar. Sacrificarse por sus dioses, sí, y por su pueblo, ¿no? Sí. Exactamente, para llegar al cielo. Entonces, no sé, imagínate un juego de fútbol y el que gane lo vamos a sacrificar. Exacto. Imagínate, pues nadie, exacto. La concepción es completamente distinta de la vida. Sí, yo creo que hay muchas cosas que nos pueden unir a los mayas o que podemos sentir cercanas, y otras que, han cambiado diametralmente. Mucho. Sí, y que nada más decir que el sacrificio más común era la decapitación. Uh-huh. Cuando decapitaban a sus propios, pues a la gente ahí que conocían, a los mayas, ¿no? A los guerreros, les ponían como una especie de, mediante plantas naturales, como que se me fue la palabra, para que no les doliera tanto, anestesiaban. Los anestesiaban, perdón, se me fue la palabra. Sí, una anestesia. Una anestesia como sí. Para que no sintieran tanto dolor, y también el despeñimiento, que es atarlos y aventarlos desde la cima de la pirámide, que están enormes. Ajá. Entonces imagínate el sangrerío y... Ahí bueno. No, bueno, era otro concepto, ¿verdad? Era otro concepto. Muy bien. Bueno, en el año casi 900, pues Tikal cae en decadencia, ¿no? Queda prácticamente hecho un desierto, ¿no? Sí. Y como bien tú decías, ¿no? Es lo que le pasa a todas las civilizaciones, ¿no? Que cae en decadencia, guerras, ¿no? Sí, desastres naturales. De pronto pueden ser las sequías. Vamos a hablar un poquito después de Chak, que es este dios de la lluvia. Pero el hecho de que fuera tan recurrente, o que fuera tan importante y tan recurrente su figura, su adoración, sí. Es porque había una preocupación precisamente por las sequías. Claro. Sí. Y bueno, si quieres te cuento una experiencia. Por favor. Cristian fue corresponsal de Reflejos del Arte. Fuimos de corresponsal, me mandaron para explorar las pirámides de Tikal. No es cierto. Bueno, realmente emprendimos un viaje hace poco, con mi familia, con mi papá, sí. En busca de un volcán que no lo encontramos activo, pero bueno, tuvimos la gran oportunidad de estar ahí en Tikal,
que está un video que va a salir ahorita mismo. En este momento. Esperemos que salga ya, de un video que les mando un saludo. y bueno, si quieres te cuento un poquito la experiencia que, bueno, está al norte de Guatemala, y el parque de Tikal es enorme, ¿no? Si me preguntas lo que más me sorprendió a mí, es que está en medio de la selva, o sea, tienes un contacto directo con la naturaleza siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves la foto de Chichén Itzá y, bueno, sí hay selva y así, ¿no? Pero acá los árboles son enormes, y vas caminando y luego, o sea, vas por un caminito y luego te topas una pirámide, y luego vas por el guía, con el guía, obviamente, ¿no? Y vas por otro camino así de selva y te topas otra pirámide, ¿no? O sea, son muchas pirámides y tienes un contacto directo con la naturaleza, y de repente vas y mira un mono, o sea, que lo ve el guía y mira, ahí está el mono, y lo ves, o sea, lo ves directamente, ¿no? Y hasta me tocó agarrar una tarántula por ahí también. Va a aparecer en el video. Bueno, apareció en el video ya. Puede que salga también en el video la tarántula. Sí. Pero es eso, ¿no? Y que fue lo que más me sorprendió. Y si quieres te cuento rápido, para ya terminar con este cuenterío. Bueno, obviamente ellos siempre hacen negocio, ¿no? En Guatemala, y pagas una entrada extra para ver el amanecer, ¿no? Entonces te tienes que levantar desde las 3 de la mañana, y para llegar al parque, y luego como a eso de las 4:30, 5 de la mañana haces una caminata por ahí, por el medio de la selva, ¿no? Y ya pues vas con el guía, con la luz, y te suben a la pirámide más alta, ¿no? Sí. Y hay muchísima gente, y de todos lados, de extranjeros de todos lados. Y como a eso de las 4:30, 5 de la mañana, empiezas a escuchar los sonidos, más que nada de los monos. Estos que tú decías, los monos, ¿qué nombre tenían? Zaraguato. Ajá. ¿Verdad? Estos monos. Sí, aulladores. Los empiezas a escuchar de a poco, ¿no? Y de repente o sea, ten en cuenta tú que desde la parte más alta, pues ves toda la selva, ¿no? Y ves la neblina, y luego de repente se va la neblina y ves los picos de las pirámides. Imagínate lo espiritual del momento, de ver las pirámides, de ver la neblina, de que todo esté oscuro, y de repente vas escuchando de a poco los sonidos de los monos, hasta que se vuelven una sinfonía total de sonidos, de pájaros, de monos, y realmente te lo digo, es una de las experiencias como más mágicas que yo he sentido, ¿no? Porque imagínate, está el sonido de los monos, se impone muchísimo, y ahí en la selva, o sea, te digo, estás en contacto directo con la selva, y no sé, como que el hecho de pensar en estos sonidos, estar en los rituales, ¿no? Visitar los templos, ¿no? Un poco saber de su historia que te va contando el guía, ¿no? Como que todo te envuelve en una atmósfera que dices tú, qué increíble, o sea, qué increíble cómo hicieron esto, qué increíble que estoy aquí, ¿no? Que yo siempre he dicho, no es lo mismo ver fotos a estar tú en el lugar, a sentirlo, a escuchar los sonidos, ¿no? Todo te envuelve como en una atmósfera, y bueno, nada más quería contar eso. No, agradecerte de corazón que hayas compartido esta experiencia. Sí. Como dices, creo que sí, el hecho de estar ahí te conecta, te acerca, exacto. Te permite un poquito experimentar lo que hubiera experimentado un ser humano, pues ya hace siglos, ¿verdad? Incluso milenios. Sí, muy buena palabra, te conecta con ellos completamente. Muy bien. Sí. ¿Chichén Itzá? Chichén Itzá. Ok, Muy la bien. gran pirámide de Chichén Itzá, que bueno, es el ejemplo más popular, ¿no? De la cultura maya. Una de las 7 maravillas del mundo. Una de las 7 maravillas del mundo. Ni más ni menos. Ni más ni menos, sí, una de las 7 maravillas del mundo, que Tikal también estuvo ahí en la votación, pero no ganó, pero está así al nivel. Y bueno, como hablamos de esto de la sequía, los mayas, pues, los nobles más que nada, se van al norte de Guatemala y se topan con México, sí. Y que es donde pues construyen Chichén Itzá, ¿no? Otros se van al sur, pero la nobleza se va al norte, ¿no? Entonces digamos que es una ciudad de la élite. De la élite maya. Sí, estos monumentos son de la élite, sí. Son como los palacios de ese tiempo, ¿no? Exacto. También había gente que no era de la élite, evidentemente. Y había unos como multifamiliares también, sí. Incluso, ¿no? Es decir, donde vivían pues las familias, de alguna manera... Sí. De manera mucho más sencilla, ¿no? De manera, sí, claro. Y como bien tú dices, es el epicentro, pues se convierte en el epicentro de
del Imperio Maya, ¿no? Y que tiene esta pirámide una precisión geométrica pues sorprendente, ¿no? El recuento de la escalera del templo, yo leí que hace un total de 365 días, ¿no? 365, coinciden con los días del año, ¿no? Imagínate, o sea, todo tiene un orden, todo. Sí, con nuestro concepto, con el concepto actual. Con el ¿verdad? concepto Sí. actual, que ahorita hablaremos del calendario maya, que también es otro muy impresionante. Y pues destacar que en Chichén Itzá también está la cancha del juego de pelota, Sí. ¿no? La calzada que lleva al cenote sagrado, ¿no? Que ya hemos hablado del cenote también, las esculturas del Yolchak, Ajá. y las cabezas de la serpiente emplumada, ¿no? También. Muy bien. Sí, es verdaderamente una ciudad fascinante, ¿verdad? Fascinante, sí. Está la escultura también de Chacmol dentro de Chichén Itzá y la actividad artística de los itzáes, que era como se llamaban los pobladores de esta gran ciudad, de esta gran metrópoli, ¿verdad? Fue muy ecléctica, dice. Combinan en un mismo edificio un techo plano con la bóveda maya, así como cornisas y mascarones del estilo Puc. Como en el caso de las monjas, que es uno de los templos de Chichén Itzá. Sí, y ¿a ti qué te parecen, por ejemplo, estas formas que tenemos de la escultura, de lo que está adentro? ¿Cómo ves esta imagen? Bueno, la escultura me parece muy interesante. Está muy interesante, ¿no? Decir que los mayas utilizaron mucho más el relieve que la escultura de bulto, que es la que vemos aquí en este caso. Sí, más el relieve. ¿Verdad? Más el relieve, pero también en la escultura lograron un dominio y un arte increíbles. Sí. Y ahora hablaremos de lo que, no sé qué te parezca a ti, pero a mí me parece como el fenómeno o, bueno, a mí lo que más me sorprende de los mayas es esto del descenso de Kukulcán. No sé a ti qué te parezca este fenómeno. Asombroso y creo que muchas personas, turistas, bueno, sabemos que en nuestro país el turismo es muy importante y cómo las personas van y se maravillan con el descenso de Kukulcán. Bueno. Sí, esperemos que salga una foto, le pediremos a nuestro productor José Luis que ponga por ahí una foto del descenso de Kukulcán, que es impresionante, ¿no? Se observa pues que nada más pasa 2 veces al año, ¿no? Y se observa la sombra de una serpiente, que es Kukulcán, ¿no? Que parece bajar mientras transcurre el día, ¿no? La posición del sol choca como que con los picos de la pirámide y crea un efecto de sombras en el que la serpiente está bajando, por eso la cabeza de la serpiente pues está hasta abajo, ¿no? Y crea este efecto y que se proyecta a lo largo de la escalera y que sucede nada más en los equinoccios de primavera y otoño. Nada más lo puedes ver 20 o 21 de marzo, 22 o 23 de septiembre, que yo quiero ir a verlo, es una de las cosas que tengo yo ahí apuntadas, que tengo que ver en mi vida, pero no sé a ti qué te parezca este fenómeno tan increíble, ¿no? Sí, me impresiona la relación de los mayas con el sol, su concepto también del día y la noche, y esta creencia de los mayas de que al principio no había sol, estaba en penumbra, estaba en obscuridad total. Entonces el agradecer cada día el tener el sol. Y como veíamos, bueno, el tema de los sacrificios, de las ceremonias religiosas, de las ofrendas, mucho tenía que ver con el deseo de que todos los días salga el sol, o sea, no darlo por hecho. Actualmente creo que damos muchas cosas por hecho. Sí, nos acostumbramos a muchas cosas de la vida. Sí, y es otra mirada. Ellos se sorprendían con el sol, ellos todo el tiempo estaban mirando realmente también estas pirámides, pues sí, también servía de observatorio. Sí. De subir y ver. Son los observatorios que están ahí también. Observatorios también, ¿no? Sí. Y bueno, ya nada más para terminar con esto del descenso, que es que de verdad me parece, yo me sorprendo mucho, o sea, digo, ¿cómo lo consiguieron en esa escala? O sea, ¿cómo lo consiguieron? No sé si harían maquetas o probarían antes, Puede ser. No sé cómo lo hicieron realmente, pero realmente a mí me sorprende muchísimo que crean ese efecto, que además es un efecto exacto, o sea, es preciso, o sea, no es de que la sombra se te va, o sea, es un efecto preciso que sale de la cabeza, de la forma, ¿no? De cómo va bajando la serpiente, me parece. Sí, y la importancia de las matemáticas, de la ciencia. De la astronomía. De la astronomía para la vida cotidiana, para la agricultura, para planear los ciclos.
O sea, el dedicarte a eso para poder de alguna manera servir. Sí, servir claro. a otros seres humanos y a los dioses. Sí, claro. Sí, una sociedad muy, muy moderna. Muy moderna. ¿No? Uh-huh. Pasamos al calendario maya, que también, bueno, como ya habíamos dicho, los mayas aprenden mediante el sol, ¿no? Sí. Mediante el sol ellos aprenden mucho. También es como ahora que no todos somos científicos, pues en ese tiempo no todos eran astrónomos, no todos eran matemáticos, ¿no? Solo unos pequeños genios, ¿no? Que hacían todas estas grandes cosas, ¿no? Y que, como tú dices, tenían una fascinación por los ciclos del tiempo, Sí. ¿no? Y que ellos veían el tiempo de forma circular, ¿no? Circular. Uh-huh. Uh-huh. No lineal como... Sí, no lineal como como hoy en día, y que el calendario maya yo leí que tenía pues como una mirada cíclica del universo, de la naturaleza y la vida. Muy bien. Sí. Muy bien, Cristian. Sí. Pues vamos a Palenque. Ok. Bueno, Palenque fue una de las grandes ciudades de los mayas. Sí. Y resalta también o destaca el Templo de las Inscripciones. Claro. El Templo de las Inscripciones, que fue donde se encontró la tumba de Pacal. De Pacal II, de Pacal el Grande, que fue este gobernante maya muy longevo, que siendo apenas entrando a la adolescencia, él se queda como gobernante. Incluso pues su madre va a ser una especie de regente, por decirlo de alguna manera, y vamos a ver cómo ahí se encontró la tumba en 1952 por el arqueólogo Alberto Ruz, ¿verdad? Okay. Que después fue robada, y esto ya lo vimos en un programa anterior. Sí. Pero bueno, finalmente es la tumba de Pacal. Y vemos en este Templo de las Inscripciones, pues, la historia, ¿verdad? En este caso de Pacal, y los glifos, o el emblema de Palenque es el conejo, que es el dios de la escritura. El conejo, mira, El conejo, sabía. Sí, es una calavera. Hay una calavera. Es que los glifos son como los logotipos de la ciudad. Evidentemente los glifos eran pues estos dibujos, ¿verdad? Donde sí. Que van de la escritura maya, de la escritura. Pero en el caso de Palenque es el dios conejo, que es el dios de la escritura. Mira, y un concepto eso. de la historia y de dejar un legado claro. a través de la historia. Bueno, la pirámide de este Templo de las Inscripciones es de 22.8 metros. 22 metros. Y bueno, ya dijimos que ahí se encuentra Pacal, y después también se encuentra la tumba de la Reina Roja, que fue su esposa. Claro. Y también, bueno, estos son como menciones especiales de que se encuentran en México, ¿no? En México. También está una pirámide de Uxmal en el año 700, que yo vi la imagen y la pirámide es impresionante, ¿no? Ajá, también es realmente impresionante. Sí. Estoy buscando aquí sí. porque vi bueno, igual va a salir la foto, pero vi también como un hueso que está tallado de como unas formas en sangre, ¿no? Que también está muy dark eso, y hasta ahorita me acordé de eso, a ver si sale la imagen. Sí. Pero bueno, nada más me acordé de eso. ¿Qué otra traemos aquí? Calakmul. Calakmul. Del 500 antes de Cristo, más o menos. Uh-huh. Sí, aproximadamente. También es otro de los sitios importantes. Sí, todas estas son ciudades que están cerca de Guatemala, ¿no? Uh-huh. Como decimos, la capital, como quien dice, era Tikal, y cuando quedó devastada, pues bueno... hay como una diáspora, ¿verdad? Sí, se fueron unos para acá, otros para sí. allá, otros para El Salvador, otros para Belice, ¿no? Sí. Entonces es realmente... Pero este es del 500 antes de Cristo. Antes de Cristo. ¿verdad? Antes de Cristo, es del año 500 antes de Cristo. 500 antes de Cristo, ¿ok? Fíjate, bueno, antes de que pasemos a los datos curiosos, un dato curioso y algo que pasó en el año 2012, ¿sí? El 23 de diciembre, es que, bueno, no sé si lo recuerdan, a lo mejor alguien de mi generación lo recuerda más. Ajá. Pero se decía que los mayas en sus predicciones habían dicho que en el 2012, adiós, sí, se acabaría el mundo. Ajá, sí. Se acabaría el mundo, y la verdad es que no se equivocaron los mayas, nos equivocamos nosotros en la interpretación que se dio, porque los mayas tenían, como bien lo dices, estos ciclos y estos periodos de 400 años, ¿no? Sí. Ajá. Entonces se hablaba, y así se interpretó, de que se acabaría el mundo el 23 de diciembre del 2012. No se acabó, ¿verdad?
Aquí seguimos. Pero sabemos que no fue una equivocación de los mayas marcaban como, pues, algo que pasaría, pero no necesariamente el fin del mundo, y entonces pues no fue una interpretación correcta la que se dio. Todos nos asustamos un poco, pero finalmente llegó el 24 de diciembre, celebramos la Navidad, y hace 12 años, y pues bueno, ese era uno de los datos. Por ahí sí. Me parece que en Villahermosa está una especie de muro, ¿verdad? De muro. Donde precisamente se registra esto. Se registró eso. Mira, no sabía eso, ¿eh? Y que sí fue un hito, ¿no? Así del 2012 se va a acabar el mundo y la película, ¿no? Los mayas lo dijeron, las películas de desastres, etcétera. Sí, bueno, ¿qué te parece si pasamos a unos datos curiosos sí, ya para ir cerrando ¿sí? Y terminando el programa? Muy bien. En 1977 sale la primera película de Star Wars. Sí. Y que hay una escena que graban en la cúspide de la pirámide más alta de Tikal, ¿no? Va a salir la escena, ojalá salga la escena, pero ahí lo grabaron en Tikal. Ahí lo grabaron y aparece uno de estos personajes con sus cascos. Sí. Y bueno, es muy interesante esa película, creo que yo la vi en el cine, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Yo nunca la he visto. Yo todavía no nacía. No, todavía no nacías. Y sí, se elige Tikal y pues era, en este caso, George Lucas, de esos directores que van al lugar, ¿verdad? O sea, que hacen películas épicas que se trasladan al lugar para poder filmar. Exacto. Un poco como Werner Herzog o como Coppola, ¿verdad? Que se van a estos lugares. O como, no sé el director, pero Jurassic Park, que iban a Hawái también a grabar cosas, ¿no? Y así. Sí, con todo el crew para poder grabar. Pero sí, entonces aparece Tikal en Star Wars, la primera película de 1977. Sí. ¿Qué otro dato traemos? Si quieres tú decirlo. Se les atribuye a los mayas la invención del cero. La invención del cero. Nada más. Qué importante. Qué importante. Qué importante. Sí, ¿no? es parte de su legado, ¿verdad? Y bueno, siguiendo un poco sus aportaciones en matemáticas, se dice que el calendario maya en cierto modo es más preciso que nuestro calendario gregoriano, ¿no? Sí. Sin ayuda de la tecnología, en ese tiempo precisaron que la duración solar era 365.2420. Los griegos decían 365.2425, ¿no? Y se dice que en realidad son 365.2422, o sea, por un día como que los mayas lo precisaron mejor, ¿no? De modo que el cálculo maya pues es más certero que los griegos, y los griegos lo hicieron pues casi 1000, o no sé, como que 500 años después, ¿no? De los mayas. Muy bien. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, otro dato curioso que tenemos para compartir es que en la actualidad hay 8 sitios arqueológicos que están considerados como Patrimonio de la Humanidad y 4 de ellos se encuentran en México. Tenemos un gran tesoro. Pues ya los mencionamos, que es Palenque, Calakmul, Uxmal y Chichén Itzá, ¿no? Deberíamos sentirnos muy orgullosos que tenemos estos grandes tesoros en nuestro territorio, ¿no? Sí. Y los demás pues se reparten en Guatemala, Honduras, Belice, ¿no? Los que son Patrimonio de la Humanidad, pero esto es muy... Pues sí, tenemos aquí un tesoro, ¿no? En México, en el México, sur. Exactamente. Sí. Sí. Y por último, que los mayas empleaban un bonito eufemismo para referirse al acto de morir, que para ellos era entrar en el agua. Entrar en el agua, muy poético. Sí, muy poético, y eso del cenote también, ¿no? Como entrar en el agua, ¿no? En el como agua. Que todo muy espiritual. Regresar tal vez al lugar de partida, ¿verdad? Sí, nada más mencionar que hay un video que ojalá salga también más, hay muchos videos. Adelante. Hay un espectáculo de luces que sucede en Chichén Itzá, no sé si has tenido oportunidad de verlo, pero bueno, va a salir y es impresionante, sale de noche y sale muchas imágenes de luces, ojalá se pueda ver y está realmente impresionante. Ya nada más para concluir, ¿qué dirías de la sociedad maya? Bueno, agradecerte infinitamente el que me hayas permitido pues buscar un poquito más y hablar un poquito más de esta gran civilización. Sí. Actualmente hay más de 6 millones de personas en los países que hemos mencionado que se consideran de la etnia maya, que siguen preservando tradiciones. Que están muy orgullosos. Que están muy orgullosos, que hablan quiché, que en fin, que están conectados todavía. Y podemos ver, bueno, algo del arte maya también y de las artesanías y de la manera de vestir, como por ejemplo estos preciosos huipiles, ¿verdad? Y a veces creo, y no es por dar como una clase de nada, ni mucho menos, pero creo que a veces se aprecia más fuera
que dentro de nuestro país. Sí, creo que dentro de nuestro país el conocer es apreciar y bueno, agradecerte porque hoy hablamos de esta gran civilización. Esta gran civilización, sí. Muchas gracias por tu aportación. Lo que yo concluiría es que por favor ya dejemos de llamarles sociedad primitiva o una civilización prehispánica, ¿no? Antigua, que no era inteligente. Es todo lo contrario, es una sociedad muy culta. Es una sociedad muy moderna, es una sociedad extremadamente inteligente. Entonces, por favor, ya dejemos de decir que son primitivos, eran todo lo contrario. O sea, a cualquiera de nosotros nos echas ahí en ese tiempo y no te hacemos nada, o sea, nada de astronomía ni nada. O sea, eran realmente unos genios. Realmente a mí me sorprendió mucho, me encantó mucho. Espero a ustedes también les haya encantado de la misma forma. Y nada más para terminar, me acuerdo que el guía, que era de Guatemala también, que estaba muy orgulloso de su civilización maya, de sus ancestros. En el guía había italianos, y había europeos, y había gente muy alta y así, ¿no? Sí. Y él todo el tiempo bromeaba con ellos. Y nada más voy a terminar con algo que dijo él, que se me quedó muy grabado, que decía: mira, los mayas chaparritos, pero muy grandes de aquí. ¿no? Claro, sí. Muy grandes de aquí. Sí, chaparritos, pero de aquí, grandísimos. Sí, exactamente. Uh-huh. Muy bien. Bueno. Solamente mandar un saludo a Xochitl, que ve nuestros programas, y también a mis amigos los olmecas, ustedes saben quiénes son. Ok. Bueno, también ya que estamos en saludos, pues saludos a mis papás también, que me dieron la gran oportunidad de visitar estos grandes templos y estos grandes lugares. Bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por vernos. Hasta pronto. Esto fue Reflejos del Arte. Gracias.